Las reglas de Kirchhoff entonces nos permiten analizar circuitos de manera sistemática. El objetivo principal de este análisis es encontrar las corrientes que pasan por cada segmento del circuito. Entonces al final queremos encontrar cada una de las corrientes del circuito. Por ejemplo, digamos que tomamos este circuito, aquí tenemos una batería, una segunda batería y 3 resistencias. Entonces acá vamos a definir las corrientes. Para definir las corrientes es esencial primero definir los nodos. Los nodos son lugares donde varios alambres convergen. Entonces acá, digamos, hay un nodo 1 donde hay 3 alambres convergiendo, ¿ok? Y tenemos nodo 2 donde también hay 3 alambres convergiendo. Es un lugar, un punto de encuentro de los diferentes alambres del circuito. Entonces aquí tenemos 2 nodos. Ahora entonces vamos a ver qué corrientes tenemos. Entonces pues cada alambre independientemente va a tener su propia corriente. Entonces tenemos acá este alambre de acá, entre el nodo 2 y nodo 3 tiene una corriente, vamos a llamarla I1. El nodo que conecta, el alambre que conecta los dos nodos de aquí a aquí va a tener su propia corriente I2. Entonces cada alambre, cada pedazo de alambre va a tener su corriente definida. ¿Listo? Entonces los pedazos de alambre son los que van de nodo a nodo. Y después tenemos otro pedazo de alambre que viene por este lado y este va a tener una corriente. Vamos a definir esta corriente como I3. Entonces, espérense, acá, I3. La dirección de las corrientes, vean que yo especifiqué 3 direcciones distintas. Esta dirección, esta dirección, esta dirección. Esas son un poco arbitrarias. Yo las hago acá porque como las puse en este diagrama, pues tienen que ver con mis baterías, digamos. Esta batería pensaría que está empujando corriente hacia arriba. Y esta batería también está empujando corriente hacia arriba, entonces pues así defino mis corrientes. La corriente 3 pues la envío para ese lado. Y es un poco arbitrario cómo uno define esas direcciones. Al final de nuestro ejercicio no hay problema si definen incorrectamente las direcciones de las corrientes inicialmente, porque el problema, después de que se resuelve, te indica si tuviste la dirección correcta o no. Si al final tu corriente sale, por ejemplo, menos 3 amperios, significa que si tú la definiste la corriente en una dirección, este signo negativo me indica que la dirección correcta de la corriente era al revés. Pero no hay problema. Entonces simplemente con base en tu definición original de corriente, que es hacia arriba, tienes una corriente negativa. Entonces es suficiente para decirme que la corriente realmente era hacia abajo. Entonces realmente si me especificas una corriente yendo hacia arriba con un signo negativo, ya con eso es suficiente. Yo sé que esa corriente era para abajo. Entonces así va a salir el ejercicio a medida que vamos resolviendo las corrientes. Entonces tenemos la primera regla. La primera regla se llama la regla de nodos. El propósito al final es acordarse que el propósito final es, lo voy a poner en rojo, resolver el valor numérico de todas las corrientes del circuito. Para eso necesitamos ecuaciones. O sea, las ecuaciones te van a permitir ir resolviendo estas corrientes. Entonces la primera regla para generar ecuaciones es la regla de nodos. La suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de un nodo. Entonces, si tomamos este ejemplo y vemos este primer nodo acá, entonces si vemos este primer nodo, vamos a borrar un poco algunos colores para no distraer. Acabamos de hacer la batería. Entonces, si vemos este primer nodo, dice que las corrientes que entran a ese nodo, que son la corriente I1 entra al nodo, vean cómo apunta hacia el nodo, I2 entra hacia el nodo,
eso es igual a las corrientes que salen del nodo. Entonces I3 apunta hacia afuera, o sea, sale del nodo. Entonces las corrientes eléctricas, la cantidad de carga que entra al nodo es igual a la cantidad de carga que sale del nodo. Entonces podemos escribir que I1, aquí tenemos, miren, esto, vamos a reescribir esta, porque entonces con base en el dibujo tenemos entrando I1 más I2, y esto es igual a I3. Esto es el resultado por el nodo número 1. Ahora el nodo número 2, tenemos que aquí en el nodo número 2, la corriente que entra es I3. I3 entra. I3 está entrando. Vean aquí el nodo 2. Entonces entra I3 y es igual a las corrientes que salen. I1 más I2. Entonces en el nodo 1 entra I1 y I2 y sale I3. En el nodo 2 entra I3 y sale I1 más I2. Ok, entonces ahí están dos ecuaciones. Pero cuidado, porque fíjense que estas dos ecuaciones son redundantes. Son exactamente la misma ecuación. Entonces no es que tengamos dos ecuaciones nuevas, sino realmente es una sola ecuación nueva independiente. Entonces, ¿cómo la regla? La regla es que el número de ecuaciones independientes que vas a lograr obtener de ahí va a ser igual al número de nodos menos 1. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el número de nodos, ecuaciones, es igual a 2 nodos menos 1, o sea, solo una ecuación independiente de la regla de nodos. Entonces, eso realmente, entonces tachamos una de las dos ecuaciones y nos quedamos con solo una. ¿Listo? Entonces veamos este ejemplo, por ejemplo. Acá entonces voy a pintar los nodos. Entonces voy a pintar uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Esos son los 4 nodos que hay. Es 4 lugares donde se juntan las alambres. Los 4 nodos. ¿Listo? Y entonces veamos las corrientes. Entonces vamos a empezar a pensar en corrientes. Acá tenemos una y 1. Digamos que va para acá. Luego I2. Este es un alambre independiente, entonces tiene I3. Este es un alambre independiente, tiene I4. Este es un alambre independiente y tiene I5. Y luego este es un alambre independiente y tiene I6. Son 6 variables que tendríamos que resolver. Tenemos que resolver 6 variables, tendríamos que tener 6 ecuaciones. Pero el número de ecuaciones independientes es igual a los nodos 4 menos 1, o sea, 3 ecuaciones. Entonces realmente solo tengo que escribir 3 ecuaciones que yo pueda usar. Solo puedo escribir 3 ecuaciones que puedo usar. Entonces vamos a escribir las ecuaciones. Entonces tomo, digamos, el nodo, vamos a tomar los 1, 2, 3 y 4. Entonces solo agarramos 3 de los nodos. Para el nodo 1 tenemos I1 es igual a I2 más I4. Para el nodo 2, entonces vean, esas son las corrientes que entran y salen del nodo 1. Para el nodo 2, tenemos I2 es igual a I3 más I6. Y para el nodo 3, tenemos, vamos a ver quién entra. Entonces vamos a ver, entra I4 más I6 y sale I5. Y ahí, termino ahí, porque yo sé que mi regla de nodos solo me permite 3 ecuaciones independientes. Entonces, si tengo 3 ecuaciones, me faltarían otras 3 para resolver todas las corrientes. Entonces, por ahí viene la segunda regla de mallas. ¿Listo? Es la segunda regla que tenemos.